Bueno, ¿qué es lo que nosotros hoy vamos a discutir? Hoy vamos a entrar a hablar de lo que sería el sexto tipo de problemas. ¿Tá? ¿A quién coloco yo dentro del sexto tipo de problemas? A los problemas donde se me pide hallar lo que yo llamo raíces independientes del parámetro. Es decir, ustedes van a trabajar con polinomios que en este caso van a ser del tipo paramétrico. ¿Qué significa? Que van a trabajar con polinomios que, además de la variable independiente que habitualmente es x, no obligatoriamente, ustedes van a arrastrar otra letra que no va a ocupar el lugar de la variable, sino que va a ocupar el lugar de un número, y a esa letra le llamábamos parámetro. ¿Tá? Entonces, ustedes van a trabajar con polinomios paramétricos que van a arrastrar un parámetro. Y la idea es que ese polinomio va a tener tantas raíces como grado tenga. Algunas de esas raíces probablemente no dependan del valor del parámetro implicado. O sea, probablemente el valor de esas raíces sean números que puedas determinar, aunque el parámetro no lo tengas determinado. Esas raíces se llaman raíces independientes del parámetro. Su valor no depende para nada del valor del parámetro en juego. Y luego tenés lo que se llaman raíces dependientes del parámetro, cuyo valor sí depende del valor del parámetro en juego. ¿Tá? Veamos cómo trabajamos con este tipo de ejercicios. Bueno, justamente acá empecé dándoles una definición más formal. Llamamos raíces independientes del parámetro aquellas que no dependen del o los parámetros incluidos en el polinomio. Como consecuencia de ello, raíces dependientes del parámetro serán las que sí dependan del valor del parámetro en juego. Ahora lo vamos a hacer notar. Bueno, dentro de este sexto tipo de problema voy a colocar todos los ejercicios de polinomios en los que entre los datos se encuentran una o más raíces independientes del parámetro. ¿Tá? Vamos a ver, mediante la resolución de un problema, cuáles serían los pasos que ustedes tienen que seguir para trabajar en este tipo de ejercicios. Bueno, y entonces acá el primer ejercicio propuesto. Dado un polinomio p de x igual menos m2 más 2m más 1, x3, más 2m2 más 3m más 4, x2, más m2 menos m más 3, x, menos 14m2 más 2m menos 2, se pide hallar las raíces independientes del parámetro. A ver, fíjense lo siguiente. En este polinomio, la variable independiente, es decir, la única letrita que aparece en la parte literal de cada monomio, es x. Así que cualquier otra letra que aparezca en la expresión, como en este caso la m, no está ocupando el lugar de una variable, sino el lugar de un número. Ergo, esa m se conoce con el nombre de parámetro. Muy bien, así que tenemos un polinomio, la variable independiente que es x, y un parámetro que es m, que apareció obviamente en muchos lugares. Bueno, este polinomio, fíjense en que es de grado 3. El mayor exponente al que aparece elevado la x es 3. Por lo tanto, ese polinomio tiene 3 raíces. ¿Cómo pueden ser esas raíces? Todas reales, ¿tá? Alfa, beta, gamma. O puede tener una raíz real, alfa, y dos raíces imaginarias. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que si un polinomio tiene raíces imaginarias, estas siempre vienen de a pares, en un número par? Vos podés tener 2, 4, 6, en fin, raíces imaginarias, nunca un número impar. Por eso, si el polinomio es de tercer grado, no tengo más que dos opciones. O son todas reales, o tiene una real y dos imaginarias. Bien. Vamos en busca de esas raíces y en particular de aquellas raíces cuyo valor puedo determinar
aunque no conozca el valor de la m. Esa es la idea. Las raíces independientes del parámetro son raíces cuyo valor no depende para nada, en este caso, del valor que toma la m. ¿Tá? Se suelen abreviar RIP, R-I-P, raíces independientes del parámetro, todo en mayúscula. Bueno, ¿cuáles son los pasos que voy a seguir para trabajar en este tipo de problema? Lo primero que voy a hacer es desarrollar todas las operaciones que están acá. Hacer todas las distributivas que aparecen. ¿Ven? Y encuentro toda esta chorrería de números. Bien, siguiente paso. Voy a reordenar el polinomio en el parámetro. ¿Qué significa? Voy a pasar a hacer de cuenta que la variable ahora es m. ¿Y qué es la x? La que está en el lugar de un parámetro. Si paso a considerar a la m como la variable para reordenar este polinomio en el parámetro, tú te tenés que fijar cuál es el mayor exponente al que está elevado la m. Bueno, la m, el mayor exponente al que aparece elevado aparentemente es un 2. O sea que si yo reordeno el polinomio en el parámetro, pasa a ser un polinomio de segundo grado en m. Es como que hago que la m sea la variable. Entonces agrupo. ¿Cuáles son los términos que tienen m2, que es el mayor exponente en el que aparece elevado la m? Todos estos que estoy marcando. Entonces es como que saco entre ellos de factor común m cuadrado. Entonces fíjate, si vos sacás el m cuadrado de acá, dejás menos x3. Si lo sacás de acá, 2x2. Si lo sacás de acá, una x. Si lo sacás de acá, menos 14. Ahora agrupo y separo los grupos por un signo de más, por ejemplo, los términos que tienen m. Entonces, es como que voy a sacar entre todos ellos, los que tienen m, la m de factor común. ¿Tá? Saco la m de factor común. Y entonces tenés, sacás la m de acá, 2x3. Sacás la m de acá, 3x2. Sacás la m de acá, menos x. Sacás la m de acá, un 2. Y por último, los términos que no llevan m, ¿tá? O sea, los que serían independientes del m, es el x3, el 4x2, el más 3x y el menos 2. ¿Tá? Repito, reordené el polinomio en el parámetro. Pasé a considerar que la m es la variable independiente. Fíjense en la notación. Muy bien, y les voy a dar a cada uno de los coeficientes de ese polinomio reordenado en el parámetro un nombre. Le llamé, por ejemplo, A mayúscula al coeficiente del M2, B mayúscula al de la M y C a lo que sería el término independiente. Siguiente paso, voy a tomar cada uno de esos coeficientes y los igualaré a 0, porque voy en busca de las raíces que son comunes a esos coeficientes. Es decir, repito, cada uno de estos coeficientes lo sacás y lo igualás a 0, porque vas a buscarle a cada uno de estos coeficientes raíces, y en particular te vas a quedar con las raíces que sean comunes a todos estos coeficientes. ¿Está? Entonces, yo hago así. Si voy en busca de raíces comunes, puedo utilizar lo que vimos en el quinto tipo de problema. Habían dos teoremitas que hablaban de que si, por ejemplo, el teorema 1, dos polinomios admiten una raíz en común, cuando divido un polinomio entre otro, en el resto de la división quedaba metida la raíz común. Y el teorema 2 hablaba que si vos hacías una combinación lineal entre esos polinomios, en la combinación lineal quedaba también metida la o las raíces comunes que tuvieran. Entonces yo, como voy en busca de raíces comunes entre estos tres, ¿tá? Voy a empezar, por ejemplo, tomando 2. ¿Tá? Supongamos que voy a buscar las raíces comunes entre el A y el C. ¿Está claro? Entre el A y el C. Fíjense que los dos son de tercer grado. Y
¿se acuerdan que me sugerían que cuando los polinomios en juego entre los que buscabas raíces comunes fueran del mismo grado, aplicaras el teorema 2? Es decir, pensaras en hacer una combinación lineal donde tratabas de eliminar los términos de mayor grado, y en esa combinación lineal, que ya no tenía los términos de mayor grado, te quedaba contenida la o las raíces comunes. Fíjense que si yo sumo directamente los dos como están, el A y el C, o sea que la combinación lineal sería A de X más B de X, ya se me cancelan los términos en X3 y me queda una combinación lineal de segundo grado donde, según el teorema, están contenidas la o las raíces comunes que tenían el A y el C. Como es de segundo grado, la voy a determinar sus raíces por Bhaskara. Y llego a menos 2 y 4 tercios. A ver, ¿ambas podrán ser raíz común o solamente una de ellas? Entonces se acuerdan que ustedes pueden empezar a analizar cuál podría ser la raíz común antes de verificarlo, viendo lo que eran las condiciones del teorema de las raíces evidentes o el teorema de la raíz racional. Fíjense que, por ejemplo, a ver, el menos 2 ¿podrá ser una raíz común? ¿Se acuerdan que el teorema de la raíz racional plantea que si un polinomio admite una raíz entera, como es el menos 2, tiene que ser un divisor de los términos independientes? En el A, el término independiente es 14. ¿El 14 es divisible por 2? Sí, porque termina en cifra par. En el otro, el término independiente es 2. ¿Es divisible por 2? Sí. Entonces, este menos 2 aparentemente, como cumple con el teorema de la raíz racional, podría ser la raíz común que busco. ¿Podrá ser el 4 tercios la raíz común que busco? Entonces ustedes acuérdense, segunda parte del teorema de la raíz racional. Si un polinomio admitía una raíz fraccionaria, se formaba del siguiente modo. En el numerador, los divisores del término independiente. En el denominador, los divisores del coeficiente principal. Es decir, el 4 debería ser un divisor del 14 y del 2. Bueno, partamos de la base que el 14 no es divisible por 4 y el 2 tampoco. Entonces ya el 4 tercios queda descartado. No puede ser la raíz común que yo buscaba. Entonces voy a verificar si realmente lo era el menos 2, ¿tá? Para lo cual lo que hice fue, a ver, tomé en el A, fíjense que el A era este, voy a ver si baja por Ruffini, por el supuesto valor de la raíz, y efectivamente te dio un 0 en el último casillero. O sea que el menos 2 es raíz del coeficiente A. Lo será del B, y lo mismo, un Ruffini para el coeficiente B, y efectivamente, como obtuve un 0 en el último casillero, puedo concluir que el menos 2 también era raíz de C. Ergo, el menos 2 viene siendo la raíz común entre el A y el C. Pero yo necesitaba encontrar una raíz común a los 3 coeficientes. Así que el menos 2 es raíz del A y del B, del C, perdón. Probemos si también lo es del B, y entonces es la raíz común que estaba buscando. Bueno, eso hice, ¿tá? Fui a tomar el B, ojo que acá puse, no era parte B, pero es el C, el coeficiente C era, ¿no? Acá lo puse C. Bueno, tomé entonces el coeficiente B, quiero ver si el menos 2 es raíz. En lugar de hacer un Ruffini, hice una ley del resto para variar un poco. ¿Se acuerdan que si el menos 2 es raíz de ese coeficiente B, cuando vos cambies en el coeficiente B, todas las X por menos 2 te tendría que dar 0. Y efectivamente me dio 0, así que el menos 2 era la raíz común al A, al B y al C que estaba buscando. Siguiente punto. Esa raíz común a todos los coeficientes
sería la supuesta raíz independiente del parámetro, pero primero tengo que verificarlo. Una manera de verificar que el menos 2 es realmente raíz del polinomio de partida sería ir al polinomio original, hacer p de menos 2 y ver que te dé 0. Esa es una opción. La otra opción sería tomar el polinomio de partida y bajarlo por Ruffini y ver si realmente en el último casillero me da un resto 0. Ojo, cuando vayan a hacer el Ruffini, tienen que ir al polinomio original y colocar, por ejemplo, multiplicando al x3 tenía todo esto, multiplicando al x2 tenía todo esto, multiplicando a la x, esto que está acá, y como término independiente, todo eso que ven ahí. Eso es lo que yo hice aquí. Voy a ver si realmente baja por menos 2, ¿tá? El primer casillero se copiaba, multiplicabas cruzado, corrías un lugar, sumabas, multiplicabas cruzado, corrías un lugar, sumabas, multiplicabas cruzado, corrías un lugar, sumabas. Y efectivamente, como me da un 0 en el último casillero, esta sería la raíz independiente del parámetro que estaba buscando. Esta es una RIP, es una raíz, vale menos 2, el valor de esa raíz no depende para nada del valor del parámetro m que tenías en juego. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá? Ustedes tienen que respetar los pasos. El problema es que el cuenterío no es poco voluminoso. Profe, Y cuanto más grandes las cuentas, más fuentes de error tengo. Sí. la cuenta, o sea, al final lo que queda abajo, ¿viste? ¿Eso es el resto? No. No, todo esto son los coeficientes de un cociente. Un cociente un grado menor que el polinomio de partida. O sea, si el polinomio de partida era de grado 3 y lo bajaste por una raíz, esto es un cociente de grado 2, donde Sí, sí, quedan metidas las otras dos raíces que tenía tu polinomio, que van a ser raíces probablemente dependientes del parámetro. O o sea, sea, utilizo eso, hago un báscara y así saco las otras dos raíces. ahí va, pero esas Yo hice raíces, eso en el escrito y me puso que solo había una raíz posible. no, bueno, no te habrá dado imaginarias, no sé qué Ah, no ejercicio sé. es. Y claro, o No. sea, a ver, cuando yo haga las raíces de esto por un báscara, es una ecuación de segundo grado, no sé si Sí. esas dos raíces son reales o imaginarias. Si al hacer el báscara la cantidad subradical te da negativa, entonces eran raíces imaginarias y tenías una sola raíz real. Ah, ¿Tá? O sea, yo lo que sé es que cuando uno hace un Ruffini y baja por algo que termina siendo raíz, porque le dan el último casillero un resto 0, obtiene un cociente un grado menor que el polinomio de partida que va a contener a las otras raíces. Pero ¿de qué naturaleza son? No sé hasta que le haga, por ejemplo, si el cociente es de segundo grado, un báscara. ya entendí, ya Pueden entendí. ser dos raíces reales, y entonces el polinomio original tenía tres raíces reales, o podría ser que este cociente de segundo grado me conduzca a raíces imaginarias, en cuyo caso tu polinomio original solo tenía una raíz real y dos imaginarias. ¿Está? Bien, sigo. Bueno, vamos ahora a otro problemita, que es este que está acá. Me dan un polinomio de tercer grado y me piden, en este caso, fíjense que ese polinomio tiene como variable independiente la x y luego aparece en juego otra letra, en este caso es la letra A, que ocuparía el lugar de un número, ergo sería un parámetro en la expresión. Bueno, en la parte A te piden investigar la presencia de raíces independientes del parámetro. Me piden que yo analice si de las tres raíces que tiene este polinomio, alguna podría ser RIP, raíz independiente del parámetro.
Y después, en la parte B, me piden en realidad resolver f de x igual 0, que recuerden es determinar todas las raíces posibles de nuestro polinomio. Entonces empiezo con los mismos pasos que vimos en el primer ejercicio. Primero empiezo por desarrollar todo este cuenterío, es decir, hago todas las distributivas con mucho cuidado, no le erren a ningún signo, y luego voy a reordenar la función en el parámetro. Es decir, voy a pasar a hacer de cuenta que la variable independiente es A y reordeno todo esto en A. Si vos mirás, el mayor exponente al que aparece elevado la A es un 1. Entonces, cuando vos reordenás el polinomio en el parámetro, pasás a tener un polinomio de primer grado en A. Entonces, voy por un lado a juntar todos los términos que tengan A, es como que voy a sacar entre ellos la A de factor común, acá está, y luego en otro paquete los términos que eran independientes de la A. Fíjense en que en este polinomio reordenado en el parámetro vos tenés dos coeficientes, que son estos. ¿Tá? A uno le llamé A mayúscula y al otro le llamé B mayúscula. Los saco y los igualo a 0, cada uno de ellos, porque voy en busca de raíces comunes a estos dos coeficientes. Y bueno, fíjense que son del mismo grado, otra vez, esos polinomios entre los que querés buscar raíces comunes, me conviene aplicar el teorema 2, aunque si quieren aplicar el teorema 1 también lo pueden hacer. El teorema 2 habla de hacer una combinación lineal entre esos polinomios y en la combinación lineal quedarían contenidas la o las raíces comunes. Acá la combinación lineal que voy a hacer es la siguiente. Si quiero deshacerme del x3, hay que multiplicar toda la primera ecuación por menos 2 y dejar la segunda igual. Entonces, multiplico todo el primer coeficiente por menos 2 y el segundo lo dejo igual. Esta es la combinación lineal que me conviene hacer. Toda la primera está por menos 2 y la segunda la dejé igual. Profe, Sumaste y acá queda la combinación lineal. ¿Qué pasó? que si agarrás solo la ecuación A o solo la B y usás una función en la calculadora, te da tipo las raíces y eso, o Sí, sea, ¿están bien o te dan otra, o te da otra cosa no, en está sí? bien que lo hagas, pero vos no te olvides que vamos rumbo a pruebas para entrar a facultad o para acceder a becas económicas donde no me dejan manejar la calculadora. Entonces, todo lo que sea determinación de raíces lo quiero a mano. Sí, ¿Tá? claro, pero ponele que tenés un X2, tipo, no llega al tercer grado. Bueno, Ahí si fue, podrías hacer Bhaskara y está bien. sí, sí, Ah, ahí ta. sí, ¿está? Ahí sí, porque el Bhaskara es una herramienta manual, ¿está? Bien, bueno, en esta combinación lineal, según el teorema, está metida la o las raíces comunes. Como me quedó de segundo grado, lo hice por Bhaskara, y estas son las dos probables raíces comunes. Para ver si las dos pueden llegar a ser o solo una, bueno, fíjense otra vez lo mismo. Metamos mano de lo que conocemos sobre teorema de la raíz racional. Entonces, si el menos 4 fuera raíz del coeficiente A y del B, ojo que el A y el B son estos, A y B, tendría que ser, si un polinomio admite una raíz entera, tiene que ser un divisor del término independiente. O sea que tendría que ser el 4 un divisor del 24, lo es, 6 por 4, 24, y del 12, lo es. Así que el menos 4 podría ser la raíz común que estoy buscando. ¿Y el 3 podría ser? A ver, si el 3 fuera raíz del coeficiente A, tendría que ser divisor del 24, lo es. Y del 12 lo es. Entonces el 3 también es probable raíz común. Entonces, acá está el recuerdo de lo que les hablaba, ambas tienen la probabilidad de ser raíz común. Entonces yo lo que hice fue ir al primer coeficiente, ver si bajaba por menos 4, bajó. Fui al coeficiente B, me fijé si bajaba también por menos 4, bajó. O sea que el menos 4 es raíz común, ya lo tengo, pero también el 3 tenía la chance, hay que verificar. Entonces tomé el coeficiente A, lo bajé por 3 y me dio un 0 en el último casillero.
O sea que el 3 era raíz del A también. Y lo será del B, tomé el coeficiente B, lo bajé por 3 y era. Entonces, en este caso, el 3 también era raíz común. Acabo de encontrar dos raíces comunes a los coeficientes A y B. ¿Y qué dice el teorema o el método? Que esas raíces comunes a todos los coeficientes son las probables raíces independientes de tu polinomio de partida, son las probables RIP que estás buscando. Entonces, simplemente para verificar que realmente eran raíces del polinomio original, que realmente son RIP, vean cómo se abrevia, tomé el polinomio de partida, cuidado cuando marcan los coeficientes, multiplicando al x3, una más 2, multiplicando al x2, un 3 menos a, multiplicando a la x, tienen todo esto, pero cuidado, con un menos delante que le cambia el signo, por eso es menos 14a menos 23. A ver, porque si me como eso, ¿ven? Y el otro era el término independiente. Bueno, bajé por menos 4, me bajó, ¿tá? Corroboro que el menos 4 es RIP, y en este cociente que me queda, donde están metidas las otras raíces, probé si bajaba por el 3, me bajó, y entonces estas, las dos, eran RIP de tu polinomio, raíces independientes del parámetro. Fíjense que si el polinomio de cuarto grado, de tercer grado, lo bajé por una raíz, me queda un cociente de segundo. Si el cociente de segundo lo bajo por una raíz, me queda un último cociente de grado 1, donde estaría metida la última raíz que tenía tu polinomio de partida y que en la parte B me pedías determinar, porque en la parte B me pediste que yo terminara resolviendo f de x igual 0, y eso significa hallar todas las raíces. Entonces, ¿cómo determino la raíz que falta? Tomo este cociente de primer grado que acabo de razonar que me generó, ¿ven? Primer grado, lo igualo a 0 porque quiero sacar la raíz que ella tiene y voy a despejar de aquí el valor de la x. Entonces todo este paquete lo pasé con signo contrario y esto que multiplica dividiendo, y esta es la expresión que corresponde para tu última raíz. Y como verás, esa última raíz era dependiente del parámetro porque arrastró o contiene al parámetro A. Entonces, cuando vos me pedías resolver f de x igual 0, acá me comí el igual a 0, se abría una llave y se colocaba el valor de las tres raíces. ¿Qué hizo ahí al Dos final, profe? son independientes y una es dependiente del parámetro. Y ahí terminaba el problema. ¿Pregunta? ¿Qué hizo ahí al final? No entendí. Esto es como se escribe, porque No, yo no, te no, antes de pedía, eso. Ahí, acá, claro. esto, acá tenías un cociente de primer grado que tenía tu última raíz. Lo igualé a 0 para hallar esa raíz y despejé de aquí el valor de la x. Primero pasé todo este paréntesis al otro lado con un signo de menos delante y luego el a más 2 que multiplica dividiendo con su signo. Acá tenía un menos delante de un paréntesis que le cambiaba los signos, y esta es una expresión que no puedo simplificar más, que corresponde a la expresión para la última raíz. Una última raíz cuyo valor depende